Dios por todo lo que nos ha dado Dios, por darnos la vida, por sacarnos de la inmundicia, del pecado, por darnos a su Hijo unigénito, por darnos a Cristo Jesús, porque por medio de Jesús tenemos vida eterna. Por medio de Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados. Por medio de Cristo Jesús el diablo ha sido hollado, ha sido pisoteado. Por eso debemos estar agradecidos con Dios, alabarlo, adorarlo, bendecirlo, temerle y santificarnos, obedecer a Dios. Es lo mejor que podemos hacer por Dios. Servir a Dios, obedecer a Dios, buscar a Dios, temer a Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. El tema de hoy se llama aborrecidos por Cristo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Me pregunto, ¿cuántos hemos sido aborrecidos por Cristo? ¿Cuántos hemos sido vituperiados por la gente, por nuestros hermanos, por nuestras familias, por nuestros vecinos? ¿A cuánto nos han señalado? ¿A cuánto nos han sacado de las iglesias? ¿A cuántos nuestras familias, nuestros padres nos han dado la espalda? ¿A cuántos los mismos hermanos de la iglesia que nos hablaban bien, que nosotros creíamos que eran nuestros amigos? ¿A cuánto no nos han dado la espalda? ¿Por qué? Por seguir a Jesús, por seguir el Evangelio de Cristo. Muchos buscamos la amistad del hombre, muchos buscamos quedar bien con el hombre. Pastores quieren quedar bien con el hombre. Hombres quieren quedar bien con los pastores. Pero aquí el principal motivo para que quedemos bien es con Dios, es con Cristo Jesús. Y para quedar bien con Dios ocupamos obedecer la palabra de Dios. Ocupamos servir a Dios, ocupamos tener temor a Dios, ocupamos andar en santidad. Muchas veces cuando a un pastor le decimos, pastor, estás mal, no debes mirar películas de terror, pastor, no debes mirar televisión, pastor, no debes mirar peleas de box, pastor, no debes ver peleas de lucha libre, pastor, no debes mirar novelas. Muchas veces cuando se les hace una observación a un pastor, a un hermano, lo señalan, están contra uno, lo desechan, lo vituperan. En ocasiones los pastores hacen junta contra uno, reúnen a los líderes y dicen ellos que estamos hablando mal de la iglesia, dicen ellos que no debemos hablar contra los pastores, contra los hermanos, contra los evangelistas, contra el mismo ministerio de Jesús, y lo desechan, lo vituperan. Si tú no has sufrido por la palabra de Dios, si tú no has sufrido por temer a Dios, es porque no lo has buscado, es porque no lo has servido, es porque no lo temes. Muchas veces cuando uno habla la verdad en la iglesia, con nuestra familia, con nuestros papás, no padres, porque solo hay un padre, y ese padre es Jehová. En muchas iglesias dicen, el pastor es como si fuera mi padre, pero solo hay un padre y el padre es Dios. Muchos pastores, muchos hermanos, mejor creen en el hombre que creer en Dios, porque a Dios no lo obedecen, a Dios no lo temen. Pero cuando sufrimos por Jesús, por Cristo, por llevar su palabra, así como Juan el Bautista, que sufrió por llevar la palabra, sufrió por llevar el evangelio, fue apedreado, fue encarcelado, fue decapitado, fue muerto por llevar la palabra de Dios. Así como Esteban el apóstol, que llevó su palabra, que fue apedreado y fue muerto por llevar la palabra de Dios. Así como Pedro el apóstol, que fue apedreado, fue encarcelado por llevar la palabra de Dios. Muchos no queremos obedecer la palabra de Dios, muchos no obedecemos a Dios, muchos no tememos a Dios, muchos mejor temen al diablo. Se oye feo, pero muchos le temen. ¿Por qué? Porque le obedecen. Hacen lo que el diablo quiere, andan en maldad, andan en pecado, andan en apostasías, andan en herejías, andan en adulterio, andan en fornicación, matan, roban, acuchillan, secuestran,
Su boca habla chismes. Sus bocas hablan palabras ofensivas, vulgaridades, cosas que no le agradan a Dios. Y así hay muchos cristianos hoy en las iglesias que quieren quedar bien con el hombre. Pastores que quieren quedar bien con el hombre, no les predican la palabra, les predican la palabra a medias, solo les hablan de bendiciones, solo les hablan de pasajes de la Biblia, como pasajes de Abraham, como pasajes del arca de Noé, como historias de Job, historias del arca de Noé, historias de Abraham, historias de José, historias de Daniel. Les hablan bonito, los tienen adormecidos en la iglesia, los tienen sentados, pero esas personas andan en adulterio, andan en fornicaciones. Esas personas suben al púlpito siendo pecadores, siendo adúlteros, siendo fornicarios. Esas personas predican, esas personas cantan en la iglesia, esas personas están en los grupos de alabanza, esas personas son las que pasan a orar enfrente, esas personas son los que son líderes en las iglesias. ¿Por qué? Porque el pastor les permite todo. El pastor no les habla de obediencia, el pastor no les habla de santidad, el pastor no les dice que sin santidad nadie verá a Dios. Al contrario, el pastor les dice que pueden venir vestidos como quieran. Las mujeres pueden venir en escotes, pueden venir con licras, pueden venir con pantalones ajustados, con blusas ajustadas. Pueden venir como sea, no hay reglas. Dios es bueno, Dios es amor. Eso es lo que dicen los pastores. Jesús dio la vida por nosotros. No tenemos por qué sacrificarnos. No hay por qué orar. No hay que ayunar. No hay que andar en obediencia. Solo con que vayamos a la iglesia, solo con que dejemos el diezmo, solo con que dejemos las ofrendas, ya Dios está con nosotros, ya somos salvos. Mentiras del diablo, mentiras de Satanás. Dios reprenda a Satanás, Dios reprenda al diablo por mentirnos, por meter esos pensamientos en nuestra mente. Eso es lo que el diablo quiere que hagamos. Que no sirvamos a Dios, que no temamos a Dios, pero sirvamos al diablo. ¿Cómo podemos servir al diablo? Lo servimos no orando, amando al mundo, no dejando las cosas del mundo. Viajes, diversiones, placeres, pecado, pornografía, mundanidad, rudimentos del mundo, robos, hurtos, dinero, idolatría, carros, casas. Eso es lo que quiere el diablo que hagamos, que lo sirvamos, pero no sirvamos a Dios. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Aún la gente que va a las iglesias, que dice que son cristianos, que dice que son hermanos, no dejan el mundo, no dejan el pecado, no dejan las herejías, no dejan los placeres, no dejan la comida, no dejan los viajes, se jactan de lo que hace el mundo, se jactan de comer una comida, de comer un taco, de comer un plato de pollo, un plato de carne, un plato de menudo, un plato de cabeza de res. Se jactan de divertirse, se jactan de que fui para allá, de que me paseé, de que me divertí. Se jactan de que compré un carro, compré una casa, de que compré comida, de que compré un juguete, de que compré una televisión, de que compré una computadora. Se jactan de las cosas del mundo, pero no se jactan de las cosas de Dios. ¿Por qué no se jactan de que tienen al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué no se jactan de que obedecen a Dios? ¿Por qué no se jactan de que temen a Dios? ¿Por qué no se jactan de que Dios está con nosotros? ¿Por qué no se jactan de que echaron fuera un demonio? ¿Por qué no se jactan de que pusieron la mano sobre un enfermo y éste sanó? ¿Por qué no se jactan de que Dios está con ustedes? ¿Por qué no se jactan de que obedecen a Dios?
¿Por qué no se jactan de que temen a Dios? ¿Por qué no se jactan de que sirven a Dios? ¿Por qué no se jactan de que son siervos de Dios? ¿Por qué no se jactan de que son discípulos de Dios? ¿Por qué no se jactan de que son amigos de Dios? Se jactan de lo que el diablo quiere que hagamos. Se jactan de la pura perdición, de la desobediencia. Se jactan de que no van a ser levantados cuando venga Cristo por su pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús vendrá por un pueblo santo, vendrá por un pueblo que no se contaminó, vendrá por un rebaño que sirvió a Dios, que buscó a Dios, que temió a Dios. No vendrá por personas de doble vida, no vendrá por personas que nomás lo sirven en la iglesia, pero salen de la iglesia, en cuanto dan un paso, se vuelven como el mundo, hacen lo mismo que el mundo. No hay diferencia entre una persona que no va a la iglesia y entre una persona que va a la iglesia. Hacen las mismas cosas. Dios no vendrá por esas personas que son tibias, por esas personas que en la iglesia fingen que son calientes. ¿Por qué? Porque en la calle, en el trabajo, en su casa, son frías, no obedecen a Dios, no temen a Dios, ni oran, ni ayunan, ni ayudan a las personas. Andan en el mundo. Eso es lo que son ahorita los hermanos, los que dicen que son cristianos, los que dicen que son salvos. Mentira del diablo, mentira del diablo, mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque si no tememos a Dios, si no lo obedecemos, si no nos santificamos, Jesús no nos va a levantar. Cuando venga Cristo, no vamos a ser levantados por Cristo. Hoy en muchas iglesias no hablan de la santidad, no hablan del temor a Dios, no hablan de la obediencia. Solo tienen a las personas adormecidas en las sillas, hablándoles bonito, permitiéndoles el pecado, permitiéndoles cualquier cosa. Lamentablemente así hay muchas iglesias que no tienen temor de Dios, que no obedecen a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios esté con nosotros y para que nos bendiga con su palabra. Padre del cielo, gracias Señor, te damos por este día. Gracias Señor por tu palabra que vas a poner en mi boca. Gracias Señor te doy por tu Espíritu Santo. Gracias te doy Señor por la motivación que pones en mí para llevar tu palabra Señor. Gracias te doy Señor por amarnos, por enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo. Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz. Gracias Señor por las personas que vas a traer a tu camino, por las personas que vas a cambiar, por las personas que te van a servir, por las personas que te van a temer, por las personas que van a hacer tu voluntad. Gracias Señor por este día. Te pido Señor bendición para mí, para mi casa, para mis hermanos, para los que van a escuchar esta palabra. Gracias Señor por todo lo que nos das. Gracias Señor por tu palabra. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Lucas 6, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Tremenda palabra de Dios. ¿Quién no ha sido vituperiado? ¿Quién no ha sido vituperiado por seguir a Cristo? ¿Quién no ha sido vituperiado por obedecer a Dios? Por temer a Dios, por decirle a un hermano, hermano, estás mal, deja el pecado, hermano, deja la televisión, hermano, deja las peleas de box, hermano, deja las peleas de lucha libre, hermanos, deja las peleas de UFC, de artes marciales. Hermano, deja de ver deportes, deja de ver béisbol, deja de ver fútbol, deja de ver básquetbol, deja de perder el tiempo en la televisión, deja de contaminarte, deja de pervertirte, deja de ver novelas, deja de ver películas de terror que no te dejan nada bueno. Se te meten demonios, demonios nacen con la vista por ver televisión, mujeres con una tirita arriba en lugar de brasier, mujeres con un traje diminuto, mujeres con vestidos escotados, con blusas escotadas,
pantalones y ropa, en lo que no queda nada a la imaginación. De la vista nace el pecado. Cada que vemos una imagen en la televisión, nos pervertimos y nos contaminamos. Andamos pensando en desear una mujer, en tener sexo, en adulterar, en fornicar, en tener relaciones sexuales, para que entiendan, en alejarnos de Dios, en desobedecer a Dios. Jesús no está en un cuerpo contaminado. Jesús y el Espíritu Santo no están en una persona que ve violencia, que ve inmoralidades en la televisión, ve anuncios de personas semidesnudas, ve anuncios promoviendo el vino, promoviendo la cerveza, promoviendo el tabaco, promoviendo el pecado, novelas donde los actores se casan una vez, se casan con otra persona y con otra persona, como con 10 personas, y al último vuelven con la primera persona, vuelven con los actores protagonistas. Y eso es lo que quiere Satanás, que imitemos al mundo, imitemos lo que vemos en la televisión, que nos divorciemos, que andemos con una persona, 2 personas, 3 personas, 5 personas, y al último vuelvamos con la primera persona con la que nos casamos. Mentira del diablo. Dios reprenda a Satanás, Dios reprenda al diablo, porque el diablo quiere que lo imitemos, el diablo quiere que lo obedezcamos, el diablo quiere que nos pierdamos, que nos vayamos al Seol, que lo acompañemos cuando Dios castigue al mundo, que lo acompañemos cuando Dios ponga juicio en el mundo, cuando seamos juzgados por nuestras obras, por lo que hicimos. Cuenta la desobediencia hacia Dios, cuenta la obediencia al diablo, que muchos cristianos hacemos lo que el diablo quiere que hagamos para que no seamos salvos, para que lo acompañemos en el lago de fuego y azufre hirviendo, al lugar donde será echado Satanás, el diablo, y el falso profeta y la bestia, porque estuvieron a contra de lo establecido por Dios. Hoy en día muchas iglesias, muchos pastores no predican las consecuencias de la desobediencia. Solo hablan bonito para tener sentadas a las personas, para tenerlas adormecidas en las iglesias, para ser amigos del hombre, para ser amigos del pecador, pero no son amigos de Dios, ni son siervos de Dios, ni son discípulos de Dios, ni siquiera son usados por Dios. Son amigos del mundo, amigos del diablo, porque andan en desobediencia. Vamos a leer la palabra de Dios. En Mateo 10 dice la palabra de Dios: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esa ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Antes que venga el Hijo del Hombre, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Tremenda palabra de Dios. Por servir a Dios, por obedecer a Dios, por llevar su palabra, seremos vituperiados, seremos desechados por la gente, por los gobernadores, por los reyes, por la sociedad, aún por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, aún por la misma iglesia seremos desechados, por obedecer a Dios, por temer a Dios, por servir a Dios, por obedecer a Dios. Eso es lo que le espera a un hijo de Dios. Eso es lo que le espera a un cristiano que de verdad sirve a Dios, a un cristiano que de verdad obedece a Dios, que no está con los hombres, que no
obedece a los hombres, que no quiere quedar bien con los hombres, sino la prioridad es Dios, la prioridad es Cristo Jesús. Hoy en día habemos muchos desobedientes hacia Dios, muchos que no creemos en Dios, muchos incrédulos, muchos desobedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos quedar bien con el hermano, queremos quedar bien con el pastor, queremos quedar bien con nuestra familia, hacer lo que nuestra familia hace. Queremos quedar bien con el mundo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Hablamos como habla el mundo, como hablan los vecinos, como hablan nuestros compañeros de trabajo. Incluso queremos imitarlos, lo que ellos hacen para que ellos nos acepten. Hoy en día hay pocos hermanos, hay pocos cristianos que obedecen a Dios, que temen a Dios, que dan la vida por su hermano, dan la vida por otra persona, que dan la vida por Cristo Jesús, dan la vida por Dios. Hoy en día muchos no queremos sufrir, muchos no queremos que nos metan a la cárcel, muchos no queremos que nos encarcelen, que nos azoten, muchos no queremos ni que un pelo de nuestra piel se nos queme, muchos no queremos ni sufrir, ni sacrificarnos, ni orar en las mañanas, ni orar en las tardes, ni orar en la noche, ni orar cuando nos levantamos. Con trabajos oran a la iglesia, muchos no oran por el caído, muchos no oran por la iglesia de enfrente, muchos no oran por la iglesia contraria, muchos no oran por el hermano que se salió de la iglesia, por el hermano que ya no fue, por el hermano que está enfermo. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque no hay amor hacia Dios, no hay amor hacia el prójimo. Muchos ni nosotros nos queremos. Me cuento yo para no ofender. Muchos no hacemos nada por nuestras vidas, no hacemos nada por agradar a Dios, no hacemos nada por temer a Dios, no hacemos nada para estar listos cuando Cristo venga por nosotros, cuando venga por su pueblo. Jesús no vendrá por hipocresía, Jesús no vendrá por un pueblo tibio, por un pueblo que fue caliente en la iglesia, pero fue frío en su casa, en su trabajo, en la calle. No vendrá por un pueblo que no obedeció a Dios, por un pueblo de doble vida, por un pueblo hipócrita, fariseo, escribas, personas con levadura, personas fingidoras, personas que solo buscan a Dios cuando las personas las miran, pero en su casa no oran, ni en su casa se acuerdan de Dios, ni en el trabajo, ni en la calle, ni siquiera le dan gracias a Dios por un día más. Vamos a leer la palabra de Dios a ver qué dice. En Mateo 10 dice la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo la ven? Dice la palabra de Dios que temamos al destruidor, que temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Al hombre no debemos temerle, a las autoridades, a la cárcel, a ser azotados, a ser vituperados por los hermanos, a ser desechados por los hermanos de la iglesia, por los mismos pastores, a ser desechados aún por los padres, por nuestros hermanos carnales, por nuestra familia. Pero aquel que puede matar el alma y el cuerpo y echarlos al infierno, a ese debemos temer. ¿Y quién es ese personaje al que debemos de temer? Ese personaje es el mismo diablo, es el mismo Satanás, es todo su ejército, principados, huestes de maldad, espíritus inmundos, diablos, demonios. A todos ellos debemos temer. Pero hay una cosa: ¿a quién debemos temer? ¿Al diablo o a Dios? ¿Al diablo o a Cristo? Buena pregunta. Muchos podrán decir, vamos a temer al diablo, pero hay dos cosas. Temer al diablo es no obedecerlo. Temer al diablo es no hacer lo que el diablo quiere. Como que matemos, como que robemos, como que forniquemos, como que adulteremos, como que hagamos lo malo, como que estemos en contra de Dios, como que estemos a contra de lo establecido por Dios, como que no tengamos amor, como que no busquemos a Dios,
como que no buscamos la santidad. Eso es temer al diablo, no hacer lo que el diablo quiere. Al que debemos temer es a Dios. Dios es soberano, Dios es supremo. Dios tiene autoridad sobre el diablo, sobre el demonio, sobre los principados, sobre las huestes de maldad. Dios en sus tiempos a esos personajes los va a castigar, los va a encerrar y los va a mandar al lago de fuego y azufre. Allí estarán por la eternidad, por los siglos de los siglos, día y noche. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Muchos son ángeles caídos. El demonio se puso a contra de Dios y desobedeció a Dios, y van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y también nosotros, me cuento yo para no ofender, será el mismo castigo que nos espera para el diablo, para los demonios que desobedecieron a Dios, que estuvieron a contra de lo establecido por Dios. Dios quiere que seamos salvos, Dios quiere que no nos pierdamos. Dios nos amó y envió a Jesús, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Pero muchos no buscamos a Dios, no servimos a Dios, no lo obedecemos, andamos en el pecado, andamos en el mundo, ni siquiera cumplimos los mandamientos de Dios, ni los estatutos, ni los decretos. Muchos ni siquiera guardan el séptimo día, muchos se han olvidado del séptimo día, muchos se han olvidado de las fiestas que Dios proclamó. Al contrario, meten lo que ellos creen, meten lo que el diablo les pone, meten el día del Padre, meten el día santo, meten el día de las madres, el día del Padre, meten el día del pastor, meten el día de Halloween, meten Navidad, meten Año Nuevo, festejan el cumpleaños de uno, festejan el cumpleaños de los hermanos, festejan el día santo de los hermanos, festejan lo que hace el mundo. El mundo está metido en las iglesias. Los rudimentos del mundo los hacemos. ¿Por qué? Porque no obedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque queremos quedar bien con los hombres. Obedecemos al diablo y queremos quedar bien con los hombres, con mi vecino, con el hermano que va a la iglesia, con el pastor con los hermanos, el pastor con los vecinos, el pastor con el mundo. Eso es lo que hay ahorita, desobediencia. No hay temor hacia Dios. Y el diablo está ganando la batalla. ¿Por qué? Porque hay pocas iglesias que buscan a Dios, pocos hermanos que buscan a Dios. No se santifican, no temen a Dios, no obedecen a Dios, pero están con el diablo, hacen lo que al diablo le agrada. Más bien temen al diablo. ¿Por qué? El diablo quiere que adulteremos, el diablo quiere que forniquemos, el diablo quiere que no oremos en la casa, que no oremos ni en el trabajo, ni en la calle. El diablo quiere que no busquemos a Dios, el diablo quiere que pequemos. El diablo pone maldad en nuestras mentes, pone odio. El diablo nos da envidia. Cuando un hermano en la iglesia es prosperado, es bendecido por Dios, les agarra la envidia, lo vituperan, lo desechan, lo señalan, hacen juntas para sacarlo. ¿Por qué? Porque no está en acorde con lo que ellos piensan, lo que el diablo les metió en la mente. No piensan en obedecer a Dios, no piensan en temer a Dios, no piensan lo que dice la Biblia, sino lo que ellos creen, lo que el diablo les puso en su mente. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarda los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Hoy en día hay muchos cristianos raquíticos, muchos cristianos flacos, muchos cristianos esqueléticos. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios, porque no temen a Dios, porque no lo buscan, porque no tienen amor, porque sus promesas las creen inalcanzables. ¿Por qué? Ellos no creen que van a echar fuera demonios,
Ellos no creen que van a poner manos sobre los enfermos y sanarán. Ellos no creen que van a agarrar víboras y no les harán daño. Ellos no creen que si van a beber cosa mortífera no les hará daño, porque piensan que esas promesas son para los ungidos de Dios, son para una persona de 1,000,000, para las personas de la Biblia, como para Job, como para Daniel, como para David, como para Abraham, como para Jacob, como para Eliseo, como para Elías, como para Esteban, como para Pablo, Saulo, el apóstol, como para Pedro, el apóstol, como para Juan el Bautista. Creen que esas promesas son incansables para nosotros, para los cristianos, pero temiendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, esas promesas son para uno, es para ti, son para el pastor, hasta son para las personas que no han conocido a Dios. Cuando nos entregamos a Cristo, Jesús perdona todos nuestros pecados, por más malos que hayamos sido, por más muertes que hayamos hecho, por más pecado que hayamos tenido, aunque hayamos sido matones, aunque hayamos sido drogadictos, aunque hayamos sido adúlteros, fornicarios, rateros, secuestradores, violadores, narcotraficantes, lo más malo que sea, Dios nos cambia, Jesús nos transforma, Jesús perdona nuestros pecados, Jesús nos hace criatura nueva, y todas esas promesas están para todos. Aún para el que cayó y se levantó, para él están las promesas. Porque cuando obedecemos a Dios, cuando le tememos, cuando lo buscamos, cuando tenemos amor, cuando ayudamos al caído, porque cuando oramos por el necesitado, por el caído, por el afligido, por el abrumado, por el enfermo, Dios nos escucha. Y cuando le pedimos a Dios que nos dé algo, dice la palabra de Dios, pedid todo lo que quieramos y se nos dará. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios, porque servimos a Dios, porque buscamos a Dios, porque Dios no se equivoca. Dios cumple sus promesas, tarde o temprano nos las dará. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Tremenda bofetada para aquellos que no sirven a Dios. Muchos son necios. Muchos desprecian la sabiduría y la disciplina de Dios. Muchos no quieren servir a Dios, no quieren obedecer a Dios, no temen a Dios. Y mejor andan bajo desobediencia, aún los cristianos. Están incluidos los cristianos. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer al mal. No debemos ser arrogantes, no debemos tener soberbia, no debemos ser altivos, al contrario, debemos ser humildes, debemos ser sencillos, debemos ser como Cristo Jesús, debemos temer a Dios. En cuanto más nos humillemos, Dios estará con nosotros, el Espíritu Santo estará con nosotros, Dios nos bendecirá y seremos agradables a Dios y a los hombres. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tremenda palabra de Dios. Hay que temer a Jehová, apartarse del mal, del pecado, porque si tememos a Dios, Dios está con nosotros. Muchas veces no nos enfermamos, muchas veces no nos pasan desgracias, muchas veces no se mueren nuestros hijos, no se enferman nuestros hijos, no se nos descompone el carro, no nos quitan la casa, no nos quedamos sin trabajo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios nos ayuda, porque Dios nos bendice. Cuando tememos a Dios, cuando servimos a Dios. Salmo 33:8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Todos debemos temer a Dios, cristianos y no cristianos. Lamentablemente, muchos cristianos y no cristianos no obedecen a Dios. Hay personas que obedecen al diablo,
netamente 100%. Creen en el diablo, le piden al diablo. Muchos son brujos, muchos se van a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. Muchos adoran a la Santa Muerte, adoran incluso vírgenes, santos, estatuas, a Moloch, demonios que son creados por Satanás. A esos adoran muchos. De plano se van 180 grados contra Dios y se vuelven al demonio, al diablo, a lo malo, a lo negro, a lo prohibido, y están adorando al demonio, a los diablos, a los espíritus inmundos, a la Santa Muerte. Muchos mejor son brujos, son hechiceros, son adivinos, están contra Dios. ¿Por qué? Porque el diablo los contaminó. ¿Por qué? Porque el diablo los engañó. El diablo los enfermó de su mente, los engaña para que no sean salvos, para que se pierdan. Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Como ven aquí, los ojos de Jehová están sobre los que le temen. Si tú le temes, Dios está contigo. Si yo le temo, Dios está conmigo. Cuando le tememos a Dios, Dios nos da su Espíritu Santo. Dios nos da sus promesas. Dios nos usa para llevar su palabra. Dios nos bendice. Dios nos prospera. Nos libra Dios de la muerte. Y esa muerte es la muerte eterna. La muerte donde van todos los que no creen en Dios. La muerte a la que van todos los que no obedecen a Dios. Que esa muerte va a ser eterna. En esa muerte va a haber sufrimiento, va a haber llantos, va a haber lloros, va a ser el crujir de dientes. Allí estará el gusano en nuestros cuerpos, el gusano que no morirá, aún en el fuego ardiendo, en el azufre, no morirá el gusano. Estará en nuestra piel, en nuestros huesos. Es palabra de Dios, no es palabra mía. Y cuando tememos a Dios, lo obedecemos, Dios nos da vida eterna mediante su Hijo Jesucristo, que vino al mundo a morir por nosotros, por los pecadores, para que seamos salvos por medio de nuestra fe, por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestra santidad, por medio del temor hacia Dios. Malaquías 4:3. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Tremenda palabra de Dios. Habrá justicia para nosotros y estaremos protegidos de Dios. Nos librará de pestes, calamidades, desastres, de hambre, de angustia, de dolores, de miedo, de terror. Cuando obedecemos a Dios, no tenemos que tener miedo. Cuando obedecemos a Dios, podemos andar en oscuridades y sabemos que Dios está con nosotros. Cuando obedecemos a Dios, el diablo se retira de nosotros. Los demonios, potestades, principados, huestes de maldad se retiran de nosotros. ¿Por qué? Porque ven a nosotros a Dios, ven a nosotros a Jesús, ven en nosotros el Espíritu Santo. Y saben que nosotros no les tememos. El diablo, Satanás, sabe con quién meterse, con los incrédulos, con los que no obedecen la palabra de Dios, con los que no oran, con los que no ayunan, con los que no se santifican, con los que andan en el mundo, con los que tienen doble vida. A esos Satanás los tiene agarrados de sus manos, a esos Satanás los tiene bajo sus manos, los tiene agarrados con su puño y no los suelta. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque no buscan a Dios, porque no temen a Dios, porque no se santifican. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Fíjense, cuando buscamos a Dios, cuando le tememos, cuando Dios está con nosotros, cuando lo obedecemos, cuando seguimos sus mandamientos, estatutos, decretos, sus leyes, cuando tenemos amor. Amor es obedecer a Dios. Amor es tener temor hacia Dios. Amor es amar a nuestro prójimo.
Amor es ayudar al necesitado, es orar por el caído, por el que no va a la iglesia, por el que anda pecando, incluso por el que nos hizo daño. Eso es tener amor. Allí el diablo se retira de nosotros y el ángel de Jehová está con nosotros. Muchas veces podemos tener muchos ángeles a nuestro alrededor y esos ángeles nos protegen y nos defienden. ¿Y de quién nos defiende? De los ataques del diablo, de los ataques de Satanás, de los espíritus inmundos, de las huestes de maldad, de los principados, de las potestades. ¿Por qué? Porque Dios pone un ejército de ángeles en nosotros cuando le obedecemos. Cuando el diablo nos ataca, cuando el diablo se quiere levantar contra nosotros, contra nuestras familias, para que no lo busquemos, para que no lo obedezcamos, cuando el diablo nos quiere dañar con enfermedades, con muertes, con miseria, con enfermedades, catástrofes, desobediencia, accidentes de trabajo, allí están los ángeles que están con nosotros, nos protegen y nos defienden. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tremenda palabra de Dios. No tenemos lucha contra hombres, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, con Satanás, principados, huestes de maldad. Esos personajes pueden matar nuestro cuerpo, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando obedecemos a Dios, cuando andamos en su camino, esos personajes no pueden matar al espíritu, no pueden matar el alma. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros iremos hacia el cielo. Con Cristo Jesús estaremos con Dios. Allá lo serviremos por la eternidad. Seremos como los ángeles de Dios, como los ángeles que le sirven a Dios. Así serviremos a Dios. Allá en el cielo ya no habrá más muertes. Allá en el cielo Dios enjuagará todas nuestras lágrimas. Nos consolará Dios. Nos dará comer del árbol de la vida, nos dará beber del agua de la vida. Allí veremos las promesas de Dios, veremos nuestros tesoros, veremos la gracia de Dios. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vean lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:2. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos leer bien la palabra. Debemos entender la palabra. Si no entendemos la palabra, debemos pedirle a Dios de que nos revele la palabra. Debemos pedirle a Dios sabiduría en su palabra. También debemos pedirle a Dios que nos dé temor hacia Dios, que nos dé obediencia, porque muchos podemos predicar, podemos ir a la iglesia, pero no estamos obedeciendo a Dios, no tememos a Dios, ni siquiera somos salvos. Muchos ni aunque prediquemos, muchos ni aunque sean pastores,
ni aunque hayan sanado enfermos, ni aunque hayan traído personas hacia el camino a Dios, tampoco serán salvos, sino aquellos que se conserven hasta el final, con obediencia, con santidad, hasta el final de nuestras carreras, de nuestras vidas. Porque el día de mañana podemos caer, el día de mañana nos puede tocar Satanás y podemos desobedecer a Dios, dejar a Dios, hacer lo que a Dios no le agrada y hacer lo que a Satanás le agrada, lo que Satanás quiere que hagamos. Muchas iglesias, pastores, hermanos, se ofenden porque se señalan los pecados, las apostasías, las herejías, las paganerías, la idolatría, la hipocresía, los fariseos en las iglesias, los escribas en las iglesias. Aquí no se juzga. El único que va a juzgar va a ser Dios. Cuando nos pida cuentas a todos nosotros, vamos a ser juzgados por nuestros hechos, por nuestras obras, por la obediencia hacia Dios, por nuestra santidad, por nuestro temor hacia Dios. Vamos a ser juzgados. Dios es el único que juzga, pero las iglesias lo toman como algo negativo. Nosotros debemos llevar la palabra a como es, a sin quitarle y sin ponerle, a no cambiarle, para que la gente esté sentada en la iglesia, para que la gente ande en el pecado, ande en idolatría, en fornicación, en adulterio, para que mate, para que la gente ande matando, ande robando, para que no sea salva. Así hay muchas iglesias que tienen a su gente sentada, pero no son salvas, ni los pastores son salvos, porque no obedecen a Dios, porque no temen a Dios. Y cuando uno señala esas faltas, se ofenden, dicen, tú no estás para juzgar, solamente Dios juzga. Así es, nosotros no juzgamos, solamente se señala el pecado, se señala la desobediencia, se exhorta y se reprende para que dejen el pecado, para que busquen a Dios, para que teman a Dios, para que obedezcan y sean salvos y sean levantados por Cristo Jesús. Hoy en día se levantan muchos profetas, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos apóstoles que se burlan de Jesús, que se burlan de Dios, que su ídolo es el dinero, su ídolo son casas, son carros, son mujeres, son objetos. Hay muchos pastores que dicen, síganme a mí, yo soy el mediador entre Dios. Dios reprenda a Satanás, Dios reprenda al diablo, por engañar las mentes de los pastores, por engañar las mentes de los que no buscan a Dios, de los que no sirven a Dios. Y hay muchas personas que caen en el juego de las personas, que caen en el juego de los pastores, y van y los siguen, y creen que ellos son los mediadores, creen que ellos son los Cristos. Hay muchos pastores que se visten de payasos, que tienen convertidas sus iglesias en centros de entretenimiento, en carpas, en teatros, que sus iglesias parecen circo, que sus iglesias parecen teatros, porque se van a entretener a la gente, a divertir a la gente. Cuando predican no hablan la palabra de Dios, sino que se ponen a contar sus historias, se ponen a hablar de su niñez. Cuando yo era niño, jugaba y era feliz. Cuando era niño yo tenía trabajos. Cuando era niño yo tenía mi carro. Cuando era niño yo iba al circo. Cuando yo era niño miraba películas. Se ponen a hablar sus historias, lo que hacían ellos para entretener a la gente. Se ponen a contar chistes para que la gente ría, para que la gente se entretenga. Ya ponen danzarinas que bailen, que traigan en sus manos papelitos de colores para que se vean bonitos, para entretener a la gente. Ponen obras de teatro en la iglesia, ponen payasos en la iglesia, ponen adornos en la iglesia, luces de colores. Hoy en día hay muchas iglesias que parecen antros, que parecen cabarets. Las mismas luces que hay en los cabarets, en los antros, están en las iglesias. Luces de colores corriendo, luces de colores circulando. ¿Para qué? Para que la iglesia se vea bonita, porque no tienen la unción de Dios, no tienen la unción del Espíritu Santo, porque Dios no los usa, porque no pueden hablar contra la apostasía, contra la paganería, contra la idolatría, porque no pueden hablar sobre la santidad. ¿Por qué?
porque ellos no se santifican, porque ellos no temen a Dios, porque ellos saben que Dios no está con ellos. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. Y hoy eso es lo que hay en las iglesias: desobediencia del hombre, apostasías, paganerías, herejías, hipocresía, levadura, fariseos, escribas, pecado, desobediencia. No hay santidad, no buscan a Dios, no está el Espíritu Santo de Dios en las iglesias. Dios no está en las iglesias. Está el miedo en las iglesias, está el temor hacia las autoridades, está el temor hacia el hombre. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Ezequías 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tremenda palabra de Dios. Yo no soy pastor, yo no tengo ovejas a mi cargo, tampoco deseo ser pastor, tampoco deseo tener un rebaño a mi cargo, pero primero está Dios. Si Dios me hablara y me dijera: Miguel, ve a hacer una iglesia, Miguel, ve para esta parte, hay que obedecer a Dios. Hoy en día muchos pastores van a ser juzgados por Dios, muchos pastores van a ser reprendidos por Dios. Muchos pastores no van a ser salvos, no van a ser levantados. ¿Por qué? Porque no corrigieron al impío. ¿Por qué? Porque no les exhortaron la palabra de Dios, porque no les hablaron con claridad, porque les mintieron, porque solamente les mostraron una parte de la palabra de Dios a los hermanos, y la otra mitad, la mitad que es la desobediencia, el temor hacia Dios, la santidad, sus leyes, mandamientos, decretos, lo ocultaron. Solamente les hablaron de bendiciones, les hablaron de prosperidad, les hablaron de que da a Dios y Dios te va a multiplicar, de que Dios te va a bendecir. Dios bendice a aquel que lo busca, aquel que lo sirve, aquel que le teme, aquel que ama a Dios, aquel que ama al prójimo. Amar a Dios es temer a Dios. Si no tememos a Dios, no amamos ni a nosotros mismos, menos a nuestro prójimo. Gálatas 1:19. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no seré siervo de Cristo. Tremenda bofetada para aquellos que agradan a los hombres. Hoy vemos en las iglesias hermanos, pastores, que se quieren agradar entre ellos mismos. El pastor agrada a los hombres agradan al pastor, y así se la llevan. No agradan a Dios, no buscan a Dios, no temen a Dios. Solamente adentro de la iglesia demuestra que son santos. Solamente adentro de la iglesia engañan que temen a Dios. ¿Por qué? Porque en sus casas, en sus trabajos, en la calle, no temen a Dios. Es todo lo contrario. Primero hay que servir a Dios sobre el hombre. Primero hay que temer a Dios sobre los hombres. Primero hay que agradar a Dios sobre los hombres. Si yo agradara a los hombres, ¿dónde está mi temor? No soy siervo de Dios, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Vamos a leerlo otra vez. Gálatas 1:10. Pues ahora busco el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no seré siervo de Cristo. ¿Cuántas personas se dicen ser siervos de Cristo, pero no lo son? Porque primero agradan al hombre, agradan a las autoridades, desobedecen a Dios, agradan al diablo, a Satanás. ¿Por qué? Porque desobedecen a Dios. Pero pastores quieren quedar bien con los hermanos, les hablan bonito, les sonríen, no les inculcan a la santidad, no les inculcan a que dejen el pecado, a que dejen aquella segunda mujer, a que dejen aquella tercera mujer.
a que dejen de robar. Muchos pastores agradan a los hombres, aún sabiendo que están mal, aún sabiendo que tienen desobediencia, aún sabiendo que andan en el pecado. Los suben a los altares, los suben a predicar, los ponen de líderes, los suben a los grupos de alabanza. Y me consta, soy testigo, no hablo porque me dijeron, no hablo porque miré una predicación, lo he mirado con mis propios ojos. En las iglesias que he ido, en todas pasa lo mismo. Gente desobediente, gente que porque le habla bien al pastor, gente que porque le da los diezmos al pastor, le da las ofrendas, le habla bonito, los suben a los altares, los suben a predicar, los ponen a orar, los ponen en los grupos de alabanza, los ponen de ujieres, los ponen de líderes. ¿Por qué? Porque el hombre quiere agradar al hombre, quiere agradar a la carne, pero no agrada a Dios. Primera Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Palabra de Dios. El pecado se señala, el pecado se reprende. Si una persona anda en pecado, tenemos la obligación de reprenderlo. Puede ser en privado, pero si no entienden, puede ser públicamente, para ver si así dejan de pecar. Y hoy hay muchos hermanos, hay muchos pastores que se ofenden cuando le sacan sus pecados, cuando le sacan su desobediencia, cuando le sacan sus apostasías, sus herejías, sus paganerías, su levadura, su hipocresía, sus pecados, sus faltas. Dicen, tú no eres nadie para juzgar, pero aquí está la palabra. El pecado se señala, hay que reprenderlos en el nombre de Jesús, para que dejen el pecado. Hay que orar por ellos también, para que dejen el pecado, para que Satanás lo libere. Segunda, de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Tremenda palabra de Dios. Dios pagará con tribulación a aquellos que hacen el mal, a aquellos que pecan, a aquellos que no obedecen, aún a los que nos atribulan, a nosotros, a los que servimos a Dios. Dios les pagará con tribulación. Y a nosotros nos dará reposo Dios. Cuando nosotros seamos levantados, Dios nos dará su retribulación. Dios nos dará nuestro pago, que son sus promesas, que es la vida eterna, que es que estemos con Dios por la eternidad. Estaremos con Cristo Jesús, serviremos a Dios, seremos como sus ángeles. Allí no habrá muerte, allí no habrá lloro, allí no habrá sufrimientos, allí no habrá castigos, allí no habrá trabajo, allí no habrá hambre, allí no habrá sed, la muerte ya no reinará. Eso es para los que obedecen a Dios. Estaremos allá con el cielo sirviéndole. Pero a los que no obedecen al Evangelio de Dios, Dios les va a dar tribulación y les va a dar retribulación. Y esa tribulación es la muerte eterna por los siglos de los siglos. No va a haber descanso, no va a haber otra salida por la desobediencia, porque no creyeron en Dios, porque no sirvieron a Dios. Te invito que busques a Dios, te invito que tengas a Cristo en tu corazón, te invito que andes en santidad, que andes en obediencia, que temas a Dios. Al diablo solo hay que temerle para no obedecerlo, para no hacer las cosas que el diablo quiere.
para no hacer las cosas que están contra Dios. El diablo quiere que nos salgamos del camino a Dios. El diablo no quiere que seamos salvos. El diablo vino a este mundo a destruir, a hurtar y a matar, para que no seamos salvos, para que no estemos con Dios. Tú que no tienes a Jesús, te invito a que busques a Jesús. Te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador. Te invito a que confieses a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Te invito a que leas la Biblia. Te invito a que temas a Dios. Te invito a que obedezcas a Dios. A Dios solamente hay que temerle. Y ese temor es haciendo la voluntad de Dios, es haciendo lo bueno, es cumpliendo sus leyes, sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos. Tener amor hacia Dios, tener amor hacia nuestro prójimo. Y al diablo hay que desecharlo. Al diablo solamente hay que temerle, pero no para hacer lo que él quiere, porque si hacemos lo que él quiere, vamos a estar perdidos. Vamos a ir hacia el Seol, hacia el lugar donde va a ir Satanás, el diablo, la bestia, el falso profeta. Si obedecemos al diablo, si tememos en hacer lo que el diablo quiere, debemos temer más a Dios. Hay muchos versículos sobre el temor de Dios en la Biblia. No hay uno, sino que hay más de 20 versículos del temor hacia Dios en la Biblia. Y si Dios es soberano, Dios tiene potestad sobre todas las cosas, Dios tiene potestad sobre el diablo, sobre el mal, sobre el bien, y lo encerrará por 1000 años, y lo castigará y lo mandará al lago de fuego y azufre, porque este mundo, esta tierra, los cielos van a desaparecer. Dios hará cielos nuevos, tierra nueva, paraíso nuevo. Estaremos con Dios como si fuéramos sus ángeles. Serviremos a Dios. No habrá sufrimiento, no habrá muertes, no habrá llantos, no habrá lágrimas, no habrá necesidades, no habrá pobreza, no habrá miseria. Estaremos felices en el paraíso con Dios. Te invito a que busques a Cristo Jesús, a que obedezcas a Dios, a que temas a Dios sobre los hombres, sobre todas las cosas. Te invito a que no agrades al hombre. Primero está Dios sobre los hombres. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.